Buenos días, pastor. Buenos días. Buenos días, Teo. Muy bien, continuamos. Continuamos entonces con Señor, enséñanos a orar. Mateo 6:13. ¿Qué nos dice? Perdona. Y no nos metas en tentación. ¿Qué sigue? Más. Líbranos del mal. ¿Sí? Esto corresponde a la sexta petición. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El catecismo de Heidelberg es uno de los primeros catecismos que aparece en el mundo reformado desde 1563, hecho por Zacarías Gursino y Gasparo Leviano en la ciudad alemana de Heidelberg. Por eso se llama el catecismo de Heidelberg. Es un sistema de preguntas y respuestas, como todos los catecismos, preguntas y respuestas que debían ser memorizadas, donde se tocaban diversos aspectos que se consideraban fundamentales de la doctrina cristiana. Y este catecismo termina justamente con la oración del Señor. Y en el último domingo del año, el domingo 52, la pregunta 127 pregunta, ¿cuál es la sexta petición? Hablando del Padre Nuestro. Y la sexta petición es, y perdónanos nuestras deudas, perdón, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pero explica, y esto es lo que debían memorizar los hermanos entonces, es decir, ya que somos tan débiles en nosotros mismos que no podemos permanecer en pie ni por un momento, y ya que nuestros enemigos mortales, el diablo, el mundo y nuestra propia carne, nunca dejan de asaltarnos, presérvanos tú y fortalécenos tú por el poder de tu Santo Espíritu, para que no seamos vencidos en esta guerra espiritual, sino que resistamos a nuestros enemigos constante y tenazmente hasta que al fin obtengamos la victoria completa. Qué interesante. En primer lugar, el reconocimiento de nuestra propia incapacidad y debilidad extrema. Porque dice, somos tan débiles en nosotros mismos que no podemos permanecer en pie ni por un momento. Esto es algo constante en la enseñanza de aquel entonces. El reconocimiento de que como creyentes somos demasiado débiles y que no podemos por nosotros mismos estar en pie ni un solo momento. Como esta enseñanza se ha dejado de lado, los creyentes hoy día tienen
la extraña percepción, o tenemos la extraña percepción de que en realidad no somos tan débiles. Miramos para el lado y decimos, sí, bueno, el hermano es de pobre. Pero yo. Y a continuación, sacamos a relucir nuestras supuestas fortalezas. Llevo años en el Evangelio. Yo conocí al Señor hace cuánto años. Y yo me leí toda la Biblia. No falta que piensa. Si uno lo dice, lo piensa. Yo leo todos los días la Biblia. Oro todos los días. Y bueno, yo si no voy a la iglesia, me quedo en mi casa orando, cantando, leyendo la Biblia. ¿Has escuchado usted eso? ¿Qué manera de decir? El que no viene el día domingo a la casa del Señor, el que no se congrega un día domingo, no hace eso en su casa. Y aunque lo hiciera, eso no quita el elemento de debilidad. Lo que ocurre es que de los dos conocimientos que son primordiales para nosotros, los dos los ignoramos. Uno, ¿quién es Dios? Y dos, ¿quiénes somos nosotros? No nos conocemos. Tenemos una idea de quiénes somos y por supuesto nos tratamos con cariño y esa idea de quiénes somos es exagerada. Entonces machacaban continuamente los reformadores. Y antes de la Reforma también, esto no es una cosa de la Reforma. Si usted lee a los padres de la Iglesia, a Crisóstomo, lee a Agustín, lee a Cirilo, en sus homilías, en sus sermones, ellos dejan ver esta realidad. La realidad de que somos débiles. Pero esto es algo de los padres de la Iglesia. Esto no lo encontramos en la Escritura. El mismo apóstol Pablo dice, y para estas cosas, dice, ¿quién es suficiente? Sin embargo, por alguna extraña razón, tú y yo no nos consideramos tan débiles ni tan necesitados. Por consiguiente, podemos prescindir de algunas cosas. Cuando el Señor dice, vosotros pues oraréis así, porque recuerde, todo nace de, Señor, enséñanos a orar. Bueno, ustedes van a orar así, le dan unas recomendaciones y comienza. Y la sexta petición dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Primero despejemos algo. ¿Por qué dice y no nos metas en tentación? Alguien que lea Santiago 1:13. Que lea Santiago 1:13. Fuerte y claro. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Ni él tienta a nadie. Entonces, ¿por qué dice y no nos metas en tentación? ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir el Señor es que no nos deje sucumbir al pecado, entregándonos al poder de la tentación. ¿Sí? Entonces, no nos metas en tentación, lo que quiere decir,
no nos dejes sucumbir al pecado, entregándonos al poder de la tentación. Si una persona, un creyente, vive en constante comunión con Dios y los ejercicios espirituales a los que se entrega son para él muy provechosos, como por ejemplo el ayuno, la oración, la lectura bíblica, la reflexión, todas esas cosas, y vive constantemente en eso, ¿estará alejado de la tentación? Si este creyente además vive con un grupo de creyentes donde todos están en lo mismo, ¿estarán alejados de la tentación? Si este creyente vive solo, está en una isla y practica todo eso, ¿estará alejado de la tentación? Bien. Adán y Eva, Job, nuestro Señor Jesucristo. Las condiciones en las cuales vivían Adán y Eva eran excepcionales, perfectas, ¿verdad? Eran perfectas. Nadie jamás ha vuelto a vivir así. Sin embargo, fueron tentados y sucumbieron a la tentación. Es interesante ver cómo sucumbieron a la tentación, porque se pusieron a dialogar con Satanás. ¿Sabe que eso es muy peligroso? Dialogar con Satanás es muy peligroso. Pero ellos en ese estado idílico y en ese lugar increíble, ellos fueron tentados. Job, lo dice el primer capítulo de Job, era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Podríamos decir, no va a perder el tiempo el enemigo atacándolo a él, ¿no? Porque consideramos que quienes se exponen a ser tentados son los que andan por ahí, ¿cierto? Como en el borde del camino, los que se quedan atrás, pero no alguien que está ahí, o alguien como Job, que vive la fe, que vibra con la fe. Sin embargo, encontramos que él fue tentado. Él no lo sabía, pero quien estaba detrás de todas las situaciones que le acontecían era Satanás. Pero él salió victorioso. Y llegó a decir en un momento, aunque él me matara, dice, en él esperaré. Él no sabía lo que estaba pasando. Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo. Sin embargo, Él fue objeto de la insolencia del tentador. Si ellos fueron objeto del tentador, ¿qué cree usted que somos nosotros? ¿Sí? Muy bien. Nos escapamos a eso. Ahora, quiero que veamos otra cosa antes de avanzar.
Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La palabra para mal ahí es poneros. Poneros. ¿Sí? Poneros. Y esa misma palabra volvemos a encontrar, entre otros lugares, en la primera epístola del apóstol Juan. Capítulo 2, aparece 5 veces. Capítulo 2. Primera epístola de Juan, capítulo 2, versículos 13 y 14. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 13 y 14. Y también aparece en el capítulo 3, versículo 12, y aparece otra vez en el capítulo 5, versículos 18 y 19. ¿Cuál es la palabra que aparece ahí? Maligno. Aparece en todas. En todas aparece maligno. Pero el maligno. ¿Sí? No el mal como algo abstracto, sino el mal personificado en una persona. Por eso es que algunas versiones han traducido aquí, mas líbranos del malo. Y en realidad, líbranos, literalmente lo que se está pidiendo es rescátanos. Rescátanos del malo. Miren esta palabra como aparece. Romanos 15:31. Romanos 15:31. ¿Cómo dice? Para que sean librados de los rebeldes que están en Judea. Rebeldes. Sean librados de los rebeldes. ¿Sí? El mal no es algo abstracto, sino que de estos hombres rebeldes que están en Judea. La misma palabra aparece en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 2. 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 2. De hombres perversos y malos. De hombres perversos y malos, líbranos. De hombres perversos y malos. Y luego tenemos en 2 Timoteo 4:18, donde dice, y el Señor me librará de toda obra mala. Pero el contexto es el versículo 17, donde dice que así fui librado de la boca del león. Es decir, se refiere a algo concreto, que él pide oración para que no pase eso. ¿Sí? Está utilizando la misma palabra, ser librado. ¿Qué es lo que queremos ver aquí? Y no nos metas en tentación, más rescátanos del malo. O sea, hay momentos en que vamos nosotros a caer en las garras del tentador. ¿Cuándo caemos en las garras del tentador? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo pecamos? ¿Cuándo pecamos? Cuando pecamos no estamos haciendo la voluntad de Dios, hemos caído en sus garras, hemos caído en su estratagema, hemos caído en su engaño, hemos caído en su ardid, hemos caído en su trampa. Y lo que el Señor les dice a sus discípulos y a nosotros es que nosotros debemos orar primero para ser librados
de la tentación y ser librados del tentador, ser rescatados de él, porque vamos a caer. Y tal cual como esto les pasó a Adán y Eva, tal cual como esto le pasó con Job y pasó hasta con nuestro Señor, tú y yo vivimos en esto a causa de nuestra debilidad. Ahora, ¿de dónde procede la tentación? ¿De dónde procede la tentación? Vimos casos aquí, los 3 casos que les presenté vienen de afuera. Pero ¿de dónde procede la tentación? El corazón. El interior de nosotros mismos. El corazón es el que enciende toda maldad. Entonces, ¿de dónde procede? ¿De dónde procede la tentación? Del corazón. De nuestro corazón. Es el mayor generador de tentación. Marcos capítulo 7, versículos 21 al 23. Nos dice, de dentro, del corazón del hombre, salen no solo malos pensamientos, salen muchas cosas. Del corazón del hombre, de ahí salen. Hay una sentencia latina que repite Thomas Watson, es el puritano, el que me ha apoyado para estos estudios, y que dice lo siguiente: nuestro propio Satanás somos nosotros mismos. Los puritanos no se andaban con chicos. No necesito echarle la culpa de mi pecado a Satanás. Tengo suficiente. Si Satanás no existiera, tengo suficiente conmigo mismo. El corazón es una trampa perfecta. Santiago 1:14. ¿Qué nos dice? Jeremías 17:9. ¿Qué nos dice? Leímos Santiago 1:3. Jeremías 17. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Mire, ¿conoce algo que es engañoso? Bueno, más engañoso que eso es su corazón. Y además de eso, no solamente es engañoso, sino que además es perverso. Perverso. La Biblia no nos muestra al hombre como alguien que en el fondo es bueno. ¿Y la otra cita? Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esto viene a explicar por qué una misma situación tienta a unos y a otros no. Alguien encuentra un fajo de billetes y lo deja aquí.
Y algunos van a ser tentados a apropiarse de eso. Y otros no. Otros van a buscar quién es el dueño, no soy yo. ¿Sí? Significa que aquel que está buscando al dueño no es tan malo como el otro que quiere apropiarse de eso. No. Lo único que significa eso es que la concupiscencia que hay en su corazón es mayor en otras cosas que en esa. Pero cada corazón tiene su propia concupiscencia. Recuerda lo que dice Dios por medio de Jeremías. El corazón es engañoso y además es perverso. Perverso. Por otra parte, entonces esto es del interior, ¿cierto? ¿De dónde procede? Del interior. Del interior de cada uno. Cada uno. ¿De dónde procede la tentación? Solo del interior de cada uno, con eso tendríamos suficiente, ¿verdad? Veamos el exterior. Del exterior. ¿De dónde procede la tentación? ¿Recuerdan los casos de Adán y Eva, de Job y del Señor? ¿De dónde procede la tentación? Del exterior, de afuera. De Satanás. De Satanás. Ahora, imagínense la ventaja que se le da a Satanás cuando no se cree en él. Hay personas que no creen en Satanás. ¿Sí? Entonces, miren la ventaja que se le da. En Mateo capítulo 4, versículo 3. ¿Qué dice Mateo 4, 3? Mateo 4, 3. Vino a él el tentador. El tentador vino a él. ¿A quién vino? A Jesús. A Jesús vino el tentador. ¿Sí? Ahí está descrita su actividad. Entre otras, el tentador. ¿Qué nos dice Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 3? Y otro que busque, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Entonces, Apocalipsis 20, del 1 al 3. Primera de Pedro 5, 8. ¿Qué dice? Apocalipsis. Vi a un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo. ¿Ya? Y una gran cadena en la mano. ¿Sí? Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. ¿Ya? Y lo ató por 1000 años. Y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Ya, quedémonos ahí. Entonces, este dragón, la serpiente antigua, es atado por 1000 años. Eso ya pasó. Lo que describe ese pasaje es pasado, presente o futuro. Futuro. ¿Por qué? Porque dice ahí, ¿para qué? No engañe más a las naciones. ¿Sí? No engañe más a las naciones. O sea, las naciones son engañadas por Satanás. ¿Sí? Ahora, en el presente. Ahora mismo, las naciones y los gobernantes que no están sujetos a Dios son engañados por Satanás. Y ellos sinceramente pueden estar pensando que lo que ellos hacen y las ideas que tienen son brillantes. Y que no hay nada mejor que la realización de sus ideas.
Y cuando uno las observa, independientemente de quién sea el gobernante, se da cuenta que son cosas malas. Y uno dice, pero ¿cómo estos hombres no tienen cerebro? Sí tienen cerebro, pero están engañados. ¿Por quién? Por el príncipe de las tinieblas, por Satanás. Ahora bien, ¿qué es lo que nos viene a decir esto? ¿Qué dice 1 Pedro capítulo 5, versículo 8? ¿Quién lo tiene? Sed sobrios y velad. Sed sobrio y velad. Porque vuestro ¿Por qué? adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aquí, ese pasaje, pasado, presente o futuro, es presente. Entonces, Satanás va a ser atado en un futuro, pero hoy día está suelto. Hoy está suelto. Y su tarea es, el ministerio de Satanás, ¿cuál es? El Señor lo dijo. Él vino para robar, matar y destruir. Esa es su tarea. Ese es su deseo. A eso propugnan todas sus acciones. Robar, matar y destruir. Está suelto. Y Pedro nos dice que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Podemos ver en él su malicia cuando nos tienta. Satanás envidia la felicidad humana, no solo la felicidad del creyente. Él no conoce la felicidad. Él envidia al hombre, a la mujer que es feliz. Y en esa felicidad él intenta meter, y de ordinario mete una cuña para que el hombre no lo sea. ¿Qué explicación tiene que personas que se aman de repente se destruyen unas a otras? Ahora, ¿qué es lo que amas? ¿Amas hacer tu trabajo? Bueno, ahí Satanás va a interferir para que no seas feliz con lo que haces. Él odia la felicidad del hombre. Su malicia hace que esto sea creciente día tras día y acumula odio y veneno contra la creación de Dios. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Por lo cual alegraos, cielos y los que moráis en ellos. Hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Sabiendo que tiene poco tiempo. Él sabe en qué se goza. Él se goza en destruir las almas de los hombres. Ese es su gozo. Destruir. A pesar de que él está condenado, él no para de poner tentaciones a los hombres. Y vemos a los hijos de Satanás que están encarcelados y desde la cárcel siguen delinquiendo. Son hijos de Satanás. Eso es lo que hace el padre de ellos. A pesar de estar condenado, sin embargo, él insiste en su labor. Él además tienta sabiendo que no puede vencer, que no va a vencer porque él ya fue derrotado. Mateo capítulo 4, versículo 3 que lo leímos. Primera de Juan capítulo 4, versículo 4. ¿Qué dice Primera de Juan 4, 4? Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo.
mayor es el que está en nosotros. Pero eso no nos exime. No es que Satanás diga, no, es que está con el Señor. No tengo nada que hacer ahí. No, todo lo contrario. Se empeña, redobla sus esfuerzos. Se pone más creativo. Él sabe que a más maldad, mayor será su castigo. Pero no por eso él cede. Si hemos visto su malicia en estas cosas, veamos su diligencia como tentador. Ya leímos 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él no pierde el tiempo y busca que nosotros estemos ociosos sin que nos percatemos de ello. ¿Se ha encontrado a veces ocupado en cosas que no sirven para nada? ¿Quién hace eso? ¿Cómo es posible? Si el día solo tiene 24 horas y no nos alcanza el tiempo para hacer todo lo que debemos hacer, sin embargo, ¿por qué nos entretenemos en lo que nos sirve? No nos percatamos de ello. ¿Y a ello quién contribuye? ¿Quién está detrás de esto? Satanás. Él está detrás. Él no quiere que nos demos cuenta de que estamos perdiendo el tiempo. Hay gente y creyentes entre ellos, enviciados con series de televisión. En un tiempo yo lo estuve. Y recuerdo haber pasado toda una tarde y toda la noche, y al otro día me pilló el sol, viendo una serie porque quería ver qué era lo que seguía. ¿Quién está detrás de eso? Ay, si esto no es malo, si esto solo entretiene. ¿Y qué es eso? Una distracción. Nos cuesta leer. Si usted toma una epístola de 5 capítulos como Primera de Pedro y comienza a leerla de principio a fin, no va a tardar más de una hora. Pero hay quienes con orgullo, no, yo solamente veo noticias. Está lloviendo. Miren cómo ha llovido aquí, tenemos el agua hasta la rodilla. No, vienen las autoridades. No nos han ayudado, nadie nos ayuda. Las noticias. Y perdió una hora. Y si las ve al mediodía porque tiene el tiempo, no se va a perder la noticia de la noche. ¿Verdad? Que son tan inspiradoras como para después de eso irse a dormir con el corazón contento. Vio las noticias, está informado. Satanás no pierde el tiempo, pero va a buscar que tú y yo lo perdamos y que no nos demos cuenta de que lo estamos perdiendo. Y hoy día hay muchos más medios que antes para perder el tiempo. ¿Para qué le voy a mencionar? Usted los conoce. Rechaza a Satanás. Y él va a volver. Tenemos una expresión nosotros para decir, ¡ay, qué catete! Le dije que no iba. Usted y yo podemos enojarnos porque nos cierran la puerta de las narices. Satanás no. No, él va a insistir. Él va a insistir. Él aprovecha toda ventaja, por mínima que ésta sea. No deja pasar la oportunidad. Segundo a los Corintios capítulo 2, versículo 11.
Está hablando acerca del perdón. ¿Y cuál es la razón que da Pablo? Nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Por lo tanto, no le damos ventaja. Por mínima que sea, él aprovecha toda ventaja. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Exactamente. Además, él varía las tentaciones que utiliza. No nos va a insistir siempre con lo mismo. No. Si no le dio resultado la concupiscencia en nuestras vidas, entonces lo va a intentar por el lado del orgullo. ¿Recuerdan al fariseo que oraba ahí en Lucas 18? ¿Sí? Te doy gracias, porque no soy como los otros hombres. ¿Qué había ahí? Él estaba lleno de ¿qué? Lleno de orgullo, lleno de sí mismo. Si no le resulta la concupiscencia, si no resulta que lo hace caer en pecados groseros, entonces va a intentarlo con el orgullo. Si no lo hace caer con la codicia, lo va a intentar por el lado de la prodigalidad. Si no lo hace caer en la desesperación, entonces lo va a intentar por el lado de la presunción. Si no lo hace caer por el lado de ser profano, de no considerar nada como santo, entonces va a intentar hacerlo caer por el lado del formalismo. Si no lo hace caer por el lado de la ira, lo va a hacer caer por el lado del error, lo va a buscar por ahí. Si no lo busca por el lado de la impiedad, entonces lo va a buscar por el lado de que está recibiendo nuevas revelaciones. Varía. Y de todo esto que he mencionado, mezcla las cosas. Es siempre lo mismo, pero lo presenta con diferente envoltorio nada más, eso es todo. Es un publicista exitoso, porque presenta la misma porquería con envases distintos. Entonces, hemos visto su malicia cuando nos tienta. También hemos visto su diligencia como tentador. Veamos también su poder al tentarnos. Hermanos, Satanás perdió su santidad, pero él no ha perdido su poder. Que Dios sea todopoderoso, gloria a Dios por eso, pero eso no significa que Satanás no tenga poder. Sigue teniendo el mismo poder que siempre tuvo. Juan 14:30 lo describe como el príncipe de este mundo. Lucas 11:21 habla de él como el hombre fuerte. Y Apocalipsis 12, versículos 3 y 4 habla de el gran dragón escarlata que arrastró a 1/3 de la creación. Tiene poder. Y con ese poder que él tiene, puede infiltrarse en la imaginación y envenenarla con malos pensamientos. Puede infiltrarse en la imaginación y envenenarla con malos pensamientos. Por ejemplo, el Espíritu Santo inspira buenas acciones. ¿Sí? ¿Y Satanás qué inspirará a él en el corazón? ¿Buenas acciones? No. No. Juan 13, versículo 2, nos habla de que Satanás entró en el corazón de Judas y puso en el corazón de Judas el entregar a Jesús. ¿Quién puso eso? Satanás.
Judas abrió la puerta, pero él se infiltró. ¿De qué manera él lo puede hacer? De muchas maneras. Porque aunque Satanás no puede forzar la voluntad de nadie, nadie puede decir, no, es que me obligó Satanás a hacerlo. No, eso no es posible. Aunque Satanás no puede forzar la voluntad de nadie, sí puede sugerir a los sentidos objetos placenteros. ¿Por qué pecado? Sí, pero hay una razón. Hay una razón. Por el placer. Por el placer que se nos vende. El libro de Josué, capítulo 7, y en el versículo 21 narra acerca de Acán. Y ahí, en más de una oportunidad, aparece un verbo. Dice, vi el manto babilónico. Vi el lingote de oro. Por medio de la vista. Y nos imaginamos. Nos causa placer ya la imaginación. Y pensamos que la comisión del pecado va a ser más placentera aún. Y ahí tiene usted los adulterios. Y ahí tiene usted los robos. Y ahí tiene usted un sinfín de transgresiones. Porque primeramente nos llevó a encontrar eso como placentero. Si yo encuentro algo que es horrible, me voy a alejar de eso. Pero si se me muestra con, mira, si es bueno. Recuerdo cuando, siendo joven, un muchacho me dijo, oye, hijo, ¿tú has probado alguna vez? Estás fumando marihuana. Dije, no, nunca. Prueba. No, es que tú tienes que saber si esto es bueno. Esto te expande la mente. No. Yo dejé de frecuentarlo porque conversaba con él muchas veces, vivía cerca de mi casa. Y era interesante conversar con él porque algo de política sabía y a mí me traía eso. Pero dejé de frecuentarlo cuando él me ofreció fumar marihuana. Pero así me lo presentó. Ahora, yo había visto a un tío mío bajo los efectos, no sé de qué sustancia, pero no me gustó. Entonces, gracias a Dios lo retuve, y cualquier insinuación de una droga, inmediatamente yo la rechacé. Nunca me interesé por saber qué se sentía. Pero lo que actuó como cortafuego ahí fue esa imagen que yo tenía. Pero si Satanás logra hacer que el pecado se vea como lo que no es, ya tiene un punto a su favor. Él trabaja entonces en la imaginación, en el pensamiento. Y no importa dónde estemos. Podemos estar solos en nuestro hogar, no estamos a salvo del tentador. Podemos estar trabajando, concentrados en nuestro trabajo. ¿Estamos a salvo del tentador? No. Porque Él es un espíritu. De repente, ¿de dónde nos vienen unos pensamientos tan horribles a nosotros? Y a veces no es verdad que esos pensamientos hasta nos vienen cuando estamos orando. ¿De dónde vienen?
Entonces miren el problema que tenemos aquí. La tentación procede del interior de nuestro corazón, que ya es suficiente, ¿no? Cuanto más conocemos nuestro corazón, más podemos caer en la desesperación. Pablo, en Romanos capítulo 7, en los últimos versículos, llega a decir: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, también tenemos tentación procedente del exterior de Satanás. Pero recuerda la confesión, el catecismo de Heidelberg, lo que dice. Lo repito. Ya que somos tan débiles en nosotros mismos que no podemos permanecer en pie ni por un momento, y ya que nuestros enemigos mortales, ¿por qué se habla de enemigos mortales? ¿Qué es un enemigo mortal? Es alguien que busca la destrucción del otro, la muerte. ¿Y cuáles son nuestros enemigos mortales? El diablo, ¿cierto? Nosotros mismos, y además menciona el mundo. El mundo. Juan 14:30. ¿Qué dice Juan 14:30? No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Viene el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo. Recuerda que leímos en Apocalipsis que va a ser atado para que no engañe más a las naciones. Eso es lo que está haciendo hoy día. Y Jesús dijo: viene el príncipe de este mundo, pero dijo algo bien interesante ahí que es propio solo de él. Él no tiene nada en mí. Pero tú y yo tenemos de dónde se nos puede tirar. ¿O no? ¿Sí? Efesios 2:2. Y 1 Juan 2:15 y 16. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Está hablando del tiempo presente y es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El príncipe de la potestad del aire. Eso nos viene a recordar que no está en un lugar geográfico, sino que como espíritu está en todo lugar. Puede estar en cualquier lugar. Si no está él, está en su... Quiero hacer una pregunta respecto a eso. Sabemos que Satanás no puede estar en dos lugares al mismo tiempo, ¿no es cierto? No tiene ese atributo, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de que somos tentados por el mal, puede ser por Satanás o por sus huestes, por su pandilla, ¿sí? De mal. Porque sabemos que si usted está siendo tentado y yo también al mismo tiempo, no puede ser Satanás que nos está tentando a los dos al mismo tiempo. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Mira, te lo explico de otra manera. Hace muchos años atrás yo vendía agua soda y tenía una ruta que era en la comuna del Bosque. Y no me gustaba esa ruta porque a la hora que yo sentía hambre, que era como a las 2:30, 3 de la tarde, justo pasaba por un lugar donde vendían pollo al espiedo. Y toda esa esquina estaba impregnada de olor a pollo. Y yo no sé si usted alguna vez con hambre estuvo cerca de algo así. Pero era horrible pasar por ahí. Tenía cualquier hambre. Bueno, pero pasaba rápido por ahí. Igual el aroma llegaba. Bueno, un día voy y hay un camión de estos de
de materiales de construcción que iba adelante y frena ahí y maniobra en la calle para meterse de cola ahí al lado de donde vendían los pollos. El tema es que me dejó a mí atrás y yo no podía avanzar y él hizo la maniobra y se echaba para atrás y para adelante y otra vez para atrás. En que hizo todo eso, no pude evitar mirar los pollos dando vueltas, dorados, cómo les caía el jugo, era una cosa terrible. Paso 2 cuadras más allá, me doy la vuelta, era mi cliente y yo siempre me bajaba de la camioneta y como tengo una voz que no es precisamente suave, entonces gritaba mi producto, y mi producto que era soda, entonces gritaba soda y la gente, muchos me decían, no, si lo sentí cuando usted andaba en la otra cuadra, imagínense. Bueno, yo me bajo, voy rápido y digo, ¡pollo! Y la señora que venía con la soda se quedó así. Y me reí. Y le conté, no, señora, mire, no me haga caso. Pero, pregunta. Eso que yo dije ahí en la oreja de la señora fue puesto en mi mente allá atrás. ¿Sí? Entonces puede ser que Satanás te inspire un pensamiento que no en ese momento va a ser una tentación. O sea, es una tentación, pero no se lleva a cabo hasta acá. Da fruto más adelante. Da fruto más adelante. ¿Sí? Entonces puede ser. No es que él personalmente, sino que es un pensamiento. Hermano, Igual tiene armas. Sí. Sí. Planta cosas en el camino. Hermano, había un muchacho, amigo mío, se casó y un día lo había visto yo medio raro. Le digo, ¿qué te pasó? No, que nada. No, si algo hiciste, algo te pasó. Bueno, no, la verdad es que, me dijo, caí. ¿Caíste? Sí. Caí en pecado. ¿Pero cómo? Pues no sé, pasó. Había engañado a su esposa. Ahora, pero, a ver. Esto no es que tú vas caminando de noche por un callejón oscuro y de repente te caíste en un hoyo donde alguien sacó la tapa. No, eso es caer, pero no estamos hablando de eso. En algún momento, en el pensamiento, entró. Tú lo guardaste y jugaste con el pensamiento. Entonces, el caer en la tentación no es solamente el acto propio, sino que viene de atrás, de este espíritu malévolo, malicioso, que no quiere, que no busca la felicidad del hombre, sino su destrucción. Al ver todo esto, que no lo hemos visto todo, no debiéramos orar, no nos metan en tentación. No debiera ser algo de nuestro diario vivir y a cada momento, líbrame del tentador. ¿Por qué?
porque mi corazón es engañoso, porque el mundo además se colude con mi naturaleza pecaminosa y con Satanás para hacerme caer. Y porque Satanás busca todos los medios para que yo no sea fiel a Dios. No debo orar entonces. Líbrame. Líbrame. Líbrame de la tentación. Líbrame del tentador. Que el Señor bendiga su palabra, mi hermano. Continuamos. Hasta el próximo domingo, por la ayuda del Señor. Padre Santo, gracias por este tiempo. Gracias por lo que nos estás enseñando acerca de la tentación y del tentador. Ayúdanos a estar apercibidos y a no descuidarnos. Y te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.